Hola, ¿qué tal? Soy Armando Carrasco y esto es Hiperbólico, el tema de hoy del fisco y otras obligaciones para los emprendedores. En Panamá emprender no es solo una apuesta por el futuro, es también un compromiso con la legalidad, la transparencia y el crecimiento sostenible. Hoy en Hiperbólico nos adentramos en un terreno que muchos prefieren evitar, pero que todos deben conocer, las obligaciones fiscales de los emprendimientos. Desde el impuesto sobre la renta hasta el ITBMS, pasando por el aviso de operación y las retenciones mensuales. Entender el sistema tributario panameño no solo te protege de sanciones, sino que te posiciona como un actor serio en el ecosistema empresarial. ¿Qué debe saber un emprendedor al formalizar su negocio? ¿Cómo se gestiona el registro único de contribuyente, el NIT y los impuestos municipales? ¿Y qué beneficios existen para la micro y pequeña empresas en sus primeros años? Hoy desmitificaremos el lenguaje fiscal y lo traduciremos en herramientas prácticas para que tu emprendimiento no solamente sobreviva, sino que también prospere. Y para comprender mejor este tema, hemos invitado a Robinson González, consultor empresarial. Arrancamos Hiperbólico. Robinson, bienvenido a este episodio especial donde un poco vamos a conocer o a guiar a ese emprendedor en todo este tema del fisco, que es importantísimo e ineludible, no se puede evitar el tema del fisco. Pero mi pregunta de salida es, ¿qué tipo de negocio es considerado un emprendimiento? Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y respondiendo a tu pregunta, el emprendimiento son aquellas personas que están en su etapa o en la fase del desarrollo de una idea de negocio. Más allá de eso, pues la ley lo califica como aquellas microempresas que tienen una facturación por debajo de $150,000. Pero en realidad yo creo que el concepto se va más allá a lo que es el desarrollo o una fase del negocio. Porque me estás diciendo que una persona que es considerada como emprendedor factura hasta $150,000. Es bastante dinero, no es una cifra que se puede rechazar así por así. Sin embargo, cuando pasamos de ser emprendedores a ser una empresa establecida o reconocida como empresa o un negocio, ¿no? Esto puede variar dependiendo de diferentes aspectos del negocio, realmente. La fase inicial, que es la concepción de la idea, que es lo que llamamos el desarrollo, digamos que la conceptualización de la idea del negocio, y puede ser que lo que estipula la ley dice que es hasta $150,000 en ventas, que es bastante para un individuo que comienza como emprendedor. Sin embargo, eso es lo que estipula la ley, ¿no? Entonces, deja de ser emprendedor y comienza a convertirse en una empresa ya cuando adquiere la parte legal, adquiere también, digamos, un mayor volumen de ventas y con ello la complejidad y el tamaño de lo que se convierte el negocio. Entonces, a partir de allí ya deja de ser un emprendimiento y se va convirtiendo en una empresa que puede ser una SA, que puede ser una empresa a título personal, pero que tiene un poco más de rango a nivel legal dentro de cualquier nación, ¿no? Y orientando entonces a aquellos emprendedores con esas ideas de negocio, ya tengo la inversión, ya voy a comenzar a prestar mi servicio o a vender mis bienes. ¿Qué debo yo hacer para comenzar a constituirme? ¿Qué puertas debo tocar? ¿Qué cosas debo tener en cuenta al momento de constituirme ya oficialmente en una empresa? Bueno, yo te diría que partiendo de la idea, primero la planificación, el desarrollo, la conceptualización y luego de ello se comienza, digamos, a verificar cuáles son las entidades por las cuales estamos reguladas o regulados, en este caso. Y para ello tenemos lo que es en Panamá la Dirección General de Ingresos, Panamá Emprende, que es donde se solicita el aviso de operaciones, y Municipio de Panamá, que va amarrado a estas entidades. Digo Municipio de Panamá, bueno, porque estamos en Panamá realmente, pero existen diferentes municipios en todo el territorio nacional que también deben ser comunicados de la apertura del negocio. En la DGI lo que se realiza es una inscripción o la solicitud del número del registro único de contribuyente, que es el número tributario básicamente, y ellos te otorgan una clave que se llama NIT. El NIT es lo que te permite entrar dentro del portal de la DGI o tu perfil realmente. Luego de ello, para seguir con la parte legal del negocio, debes abrir un aviso de operaciones, que es lo que te da, digamos, la licencia para operar, para distribuir un producto o para venderlo al mayor o al letal, para realizar un servicio. Y luego de ello, en Panamá, debes comunicar o inscribirte directamente. Esto es voluntario, aunque también es importante recalcar que municipio tiene comunicación con Panamá Emprende.
y ellos pueden saber cuándo se emite un aviso de operaciones y pueden llamarte a que por favor entregue los documentos para formalizar tu inscripción dentro del municipio. Entonces, estas son como las tres entidades básicas en las que se debería inscribir un emprendedor una vez que decide poner su idea en marcha. Vamos a hablar en términos de dinero porque la gente que nos escucha estará pensando, esta vuelta de entidades tiene que costar algo. El costo aproximado. Sí, es correcto. Mira, la verdad que ahorita el sistema fiscal de Panamá te permite hacer trámites a través de la web y son bastante accesibles. Por ejemplo, la inscripción del RUC es gratis y lo puedes hacer tú mismo a través del portal de la DGI. Es un sistema bastante intuitivo y muy fácil de manejar. También ellos proveen de su información en la página web y también dan tutoriales, que es súper importante para que aprendan a manejar el sistema. Igual que Panamá Emprende. Panamá Emprende, tú ingresas tus datos, haces tu usuario y tienes tu clave y puedes solicitar de una vez tu aviso de operaciones una vez que tienes tu inscripción en la DGI. Son pasos que van amarrados. Primero DGI, una vez que tienes tu RUC, puedes sacar el aviso de operaciones directamente. Y luego que tienes el aviso de operaciones, debes formalizar en municipio y solamente es introducir unos requisitos que ellos te solicitan. En la actualidad también se realiza a través de la web y a través de un correo que dan en municipio de Panamá. Todo puedes realizarlo online y lo único que tiene un costo de $15 el aviso de operaciones. Para personas naturales. Para personas jurídicas son otros costos. Ok, y de ahí va mi siguiente pregunta, porque creo que aquí siempre hay una confusión, un enredo entre esa persona natural y la persona jurídica. ¿Cuál es la diferencia? ¿Tiene algún beneficio? ¿En qué cambia nuestras obligaciones con el fisco, no? Bueno, esto es súper importante y es algo que yo le recomiendo a todos. Bueno, esto es un dato que les va a gustar a todos. Yo siempre recomiendo a mis clientes que son emprendedores que inicien con una persona natural. ¿Cuáles son las diferencias y las injerencias? La persona natural es que, digamos, es el mismo individuo actuando bajo su nombre propio, llevando el negocio. La persona jurídica es una persona que se arma aparte, que se hace a través de un abogado, donde tienes una sociedad, básicamente. Y las implicaciones fiscales es que la más grande de ellas es que en una persona jurídica tienes un impuesto sobre la renta del 25%, mientras que en una persona natural tienes un impuesto sobre la renta del 15%. Esa es una de las diferencias más grandes. Aparte de ello, pues es mucho más fácil de manejar, es mucho más fácil de abrir una cuenta bancaria. Lo único también es que para efectos de una imagen corporativa vas a necesitar una sociedad anónima, pero en la actualidad tengo muchos clientes que operan como persona natural y les va muy bien y hacen hasta licitaciones con el gobierno. O sea que no hay ningún problema que yo tenga mi SA, pero opere siendo una persona natural. Puedes operar de las dos maneras. Puedes tener un negocio como persona natural y puedes tener un negocio con una personería jurídica. Como persona natural, entonces lo que no voy a pagar para entender y que podamos comprender todos acá es el tema del impuesto sobre la renta. Sí vas a pagar impuestos sobre la renta, solo que como persona natural es más bajo. Como persona natural pagas 15% y como persona jurídica pagas 25%. ¿Y este pago lo debo hacer, es anual? El pago del impuesto sobre la renta es anual y se calcula en base a tus ganancias. Como persona natural, por ejemplo, debes tener un excedente de $11,000. Digamos que ingresos menos costo menos gastos, esa es tu utilidad. Si tu utilidad supera $11,000, sobre la diferencia debes calcular el 15% y eso es lo que debes pagar al fisco. En cambio, en la persona jurídica, ingresos menos costos menos gastos, esa es tu utilidad y sobre esa utilidad debes calcular el 25% que debes pagar al fisco. Estas declaraciones se hacen de enero a marzo, una vez culminado un periodo fiscal, es decir, en 2026 tenemos que presentar la declaración de 2025 y las personas naturales tienen hasta el 15 de marzo y las personas jurídicas hasta el 31. Este es un proceso que no se puede evitar y obviamente va de la mano de quizás un contador. ¿Quién te hace esta declaración? Poco para entender por qué sí, yo puedo apalancarme quizás en esta parte inicial del proceso, hacerlo un poco solo, pero ya luego tengo que ayudarme porque no sé calcular estos impuestos, no sé exactamente qué debo pagar bien. Para efectos iniciales,
yo considero que el emprendedor debe tener básicamente un mentor que le explique cada una de las particularidades de su negocio, porque no todos los negocios operan de la misma manera. Dependen de su actividad, dependen más que todo de su actividad comercial. Y este mentor que los ayuda y que le explica, precisamente para que no tenga que gastar mucho dinero en tener un contador de planta, porque a veces no se lo pueden costear, sino que le paguen su consultoría por horas y que le explique todo lo que conlleva el trato fiscal de su emprendimiento en particular. Entonces ya una vez yo voy aprendiendo esta parte del proceso, ya me reúno con esta persona ya una vez al año, entonces para poder entonces hacer la famosa declaración, ¿no? Es correcto. Entonces, al finalizar el periodo fiscal, es importante que soliciten o que entreguen a su contador toda la información que éste le solicite para presentar su declaración de renta y que vean una a una todas las líneas que tiene la declaración de renta y que le pregunten a qué se debe cada uno de los números que van a ver allí. Eso es súper importante porque es su declaración, es su responsabilidad y ellos deben estar al tanto de todo. La declaración, te pregunto, debe ir siempre debe ir firmada por la persona, el dueño de la empresa, o también debe tener el respaldo de un contador. ¿Eso no es obligatorio? Sí, creo que estaba hasta $11,000 que lo podía presentar una persona natural, pero creo que eso cambió y me disculpas allí. En este caso, de igual manera, siempre debe ir respaldada por un contador quien coloca los datos, sus datos en la declaración. De hecho, ahora hay un código especial para los contadores que deben colocar antes de enviar la declaración de renta. Ok, perfecto. Entonces es mejor estar de la mano de una persona que nos vaya orientando en el camino y que al final también respalde todo el proceso porque uno puede muchas veces, Robinson, tener una idea de negocio, ser muy creativo, pero a nivel de administración y de contabilidad y de registro de los gastos siempre tropezamos. Y es ahí donde quiero preguntar, ¿cuáles son esos errores que regularmente cometen o cometemos los emprendedores cuando estamos arrancando y nos olvidamos de nuestras obligaciones con el fisco? Yo creo que el error más grande quizás también es un poco de la ignorancia, es no tener a alguien que los guíe y que les diga cuáles son sus obligaciones fiscales y que dependen también mucho de la actividad comercial que van a ejecutar. Es súper importante que tengan un guía, es súper importante también que tengan curiosidad por aprender y saber cómo se maneja su negocio, porque todo eso lo van a ir arrastrando durante el periodo de crecimiento y es como una bola de nieve. Entonces, sí es muy recomendable que desde su etapa inicial tengan a alguien. Es como dicen en la vida que tú tienes que tener de amigos a un contador, un abogado y un médico. Entonces, súper importante tener al amiguito contador allí que les vaya recordando las cosas que tienen que hacer. Otro de los errores cometemos, porque yo también los cometí, es la no planificación. No tienes una planificación, no tienes objetivos financieros, y esto es, por ejemplo, si haces un presupuesto anual, tú sabes que todos los meses tienes que pagar un impuesto de municipio y que eso es algo que debes costear todos los meses. Entonces, si haces un presupuesto, ya ahí los tienes estipulados y entonces ya tu objetivo financiero cambia porque tienes que meter un gasto adicional. ¿Qué otra cosa te puedo decir? Bueno, primero el desconocimiento de la ley y por eso es que ese amiguito contador es súper importante allí. Se lo digo a todos es importante que tengan a una persona que les guíe en esa parte del camino. Hice mi registro, tengo mi aviso de operaciones, pero no hice lo del municipio. ¿En qué momento me puede regresar un problema con el municipio si no hice esta etapa del proceso? El problema con municipio es que muchas veces, o con todas las entidades gubernamentales, es que muchas veces las cosas o los errores aparecen mucho tiempo después. Ya es cuando tienes unas multas elevadas, ya cuando tienes mucho tiempo de operación. Y esto estuvo sucediendo durante muchísimo tiempo. Algunas personas, el municipio los llamó 3 o 4 años después que abrieron su aviso de operaciones. Como no se inscribieron en un municipio, tenían 4 años sin hacer la declaración de municipio y cada año son $500 de multa. Entonces, los errores ahorita son menos porque el municipio sí se está comunicando con los contribuyentes diciéndole, hey, mira, ven acá, abriste un aviso de operaciones y no te has registrado en municipio. Entonces, ahora quizás han disminuido esa problemática, pero
el problema con las entidades es que los errores no salen al momento que son, digamos, que se realizan, sino, o que se cometen, sino muchísimo tiempo después, cuando es bastante tarde. Tengo que hacer la pregunta, ¿a qué corresponde ese impuesto del municipio? ¿Solamente por operar en la ciudad o operar en el área geográfica? Sí, el municipio de Panamá tiene, dependiendo de su actividad comercial, tiene una tabla de impuestos. O sea, no te puedo decir, no te puedo mencionar porque son muchísimas, pero por ejemplo, para publicidad, si tú tienes una empresa de publicidad, lo mínimo que pagas mensual es $50 en municipio de Panamá. En otros municipios se maneja de forma diferente. Algunos son anuales, pero el que se maneja mensual, que tengo conocimiento, y tanto Panamá como San Miguelito. De resto, por ejemplo, tuve un cliente en Bocas del Toro y era anual, y Chiriquí también, pero no sé si han cambiado algunos estatutos fuera del municipio de Panamá. Lo que más manejo es Panamá. O sea que dentro de mis gastos mensuales yo como emprendedor debo estar considerando no solamente el tema del impuesto sobre la renta, sino también el pago del municipio como parte de esos compromisos mensuales que voy a tener siempre. Es correcto, sí. Hay Sí. otras cosas, Robinson, que debamos considerar en este proceso, en ese primer año, porque creo que, y lo he estado hablando con algunos expertos en el tema de emprendimiento, estos 2 primeros años que tú tienes una empresa son los más importantes, más cruciales y más críticos hasta que ya la cosa se nivele. Sin embargo, debo cumplir con una cantidad de compromisos. Además de esto, ¿hay algo que vaya a salir en el camino que deba yo tener en cuenta? Además de esto, no puede suceder de que factures, que tu facturación anual sea mayor a $36,000 y debes cumplir con la obligación del contribuyente de ITBMS. ¿Qué sucede? Una vez que excedes $36,000 anual o un promedio de $3,000 mensuales, te conviertes en contribuyente de ITBMS. ¿Eso qué quiere decir? Que todas tus facturas a partir de allí van a comenzar a salir con ITBMS. ¿Quién eres tú? ¿Cómo actúas dentro del sistema fiscal para la contribución de este impuesto? Eres un intermediario entre el contribuyente, que es un usuario final, y el Estado. Entonces tú lo que haces es recolectar todo este ITBMS que le cobras a tus clientes y los trasladas. Bueno, hay otro proceso que tienes que descontar el ITBMS de tus compras y ese resultado los trasladas directamente al Estado. Eso es una de las cosas que puede suceder, pero no es un gasto de la empresa. Tú haces las veces de un intermediario entre el contribuyente y el Estado. Tú cobras ese impuesto realmente a tu cliente, por así decirlo, y trasladas entonces eso directamente, pero lo debes tener en cuenta, no es algo que puedes evitar. Correcto, sí. Una vez que cumples con las cosas que te dije, sí, excedes los $36,000 anuales en ventas. Que son los $3,000 mensuales. Parece poco dinero, pero hay cosas que toca ponerle atención porque quizás uno, como te lo dije en esta conversación, quizás uno ve la parte creativa del negocio, no le pone atención a la parte administrativa, entonces después sale, en buen panameño no sale la bruja con estas cosas. Y me imagino que lo has vivido con clientes, que al final uno se lleva estos sustos porque no consideró tal o cual gasto o compromiso con el gobierno. Sí, es correcto. Hay que dar seguimiento constante a todas las operaciones que se van dando o todas las transacciones que se van dando dentro de la empresa o dentro del negocio. ¿Qué más no sabemos en relación del emprendedor con el fisco que deberíamos prestarle mayor atención? ¿Hay algún beneficio? ¿Hay algún programa que quizás nos pueda ayudar un poco a tener beneficios mientras vamos creciendo? Sí, fíjate que hace poco, sí, hace unos 2 años, si mal no recuerdo, lanzaron lo que son las sociedades de emprendimiento. Las sociedades de emprendimiento, lo que busca el Estado con esto es formalizar a estos emprendedores que de alguna forma trabajan de manera, bueno, de alguna forma no, directamente trabajan informalmente. ¿Qué sucede? Se instaura este tipo de sociedad que sale mucho más barato que hacer una sociedad anónima y se puede realizar directamente desde el portal de AMPYME. Es decir, tú no le requieres de un abogado para tener la sociedad, tú no solamente requieres de pagos en notarías y de gastos, más que todo gastos notariales, que pagas como $200, dependiendo de la notaría. Entonces es un beneficio con miras a buscar la formalidad legal de todos los emprendedores, de todos los negocios, y tiene una serie de facilidades o tiene una serie de beneficios fiscales, como que, por ejemplo, no pagas impuestos sobre la renta durante los 2 primeros periodos de operación, tampoco pagas tasa única,
estás exento o exonerado del uso de impresora fiscal, aunque ahora con el tema de la facturación electrónica, ya eso no va. Igual tienes que facturar electrónicamente. Tienes descuentos, puedes acceder a descuentos a aranceles de importación y tienes la posibilidad de recibir hasta $10.000 en concepto de donaciones y que son deducibles de impuestos sobre la renta para el donante. Aparte de ello, las sociedades de emprendimiento o las pequeñas, la micro y mediana empresa en Panamá tienen la posibilidad de pertenecer a un programa de financiamiento a la micro y pequeña empresa que da AMPYME, que suministra AMPYME. Entonces, básicamente es poder, bueno, tener todos los datos o tener toda la documentación que pide la entidad y existen créditos especiales para emprendedores, para microempresas y para pequeñas empresas. Recordemos que estos tienen un concepto dentro de la ley bueno, luego lo podemos buscar, lo pueden tener en la página de AMPYME, que dependiendo de donde estés calificado, si es emprendedor, empresa, microempresa o pequeña empresa, para los emprendedores son créditos hasta 5.000, para la microempresa hasta 35.000 y para la pequeña empresa hasta 70.000. Esto pues puede ser para capital de trabajo, para adquisición de activos, para la remodelación del negocio, para instalaciones de equipo, para compras de inventario o para la operación del negocio como tal. Y el financiamiento te lo da directamente AMPYME, no una entidad de gobierno, por así decirlo, Caja de Ahorro o Banco Nacional. Es directamente gestionado con AMPYME. O sea que yo ese registro de gasto ahorita que mencionaste, se lo presento entonces al final a AMPYME como parte del financiamiento que me dio. O no tengo que presentar nada a AMPYME, simplemente pago el préstamo. Es un préstamo. Bueno, va a depender. Sí, es un préstamo, puedes adquirir el préstamo en AMPYME. No sé qué implicaciones, generalmente las entidades financieras te piden algún tipo de registro de lo que haces o del movimiento de la operación, o de lo que haces con el préstamo. Posiblemente AMPYME lo requerirá, no estoy claro, no lo tengo seguro. Sé que para las empresas de emprendimiento, las sociedades de emprendimiento, debes entregar los estados financieros anualmente. Vamos a hablar desde el inicio. Es una gente que viene quizás de la informalidad, por así decirlo, tratando un poco de llevarlo a esta otra etapa para entonces formalizarlo y que pueda seguir esa etapa hacia la creación de una empresa. Este periodo Correcto. intermedio, obviamente, yo voy a optar por otros productos, voy a bancarizarme, que eso es lo principal. Me estás diciendo también que debo facturar electrónicamente, o sea que ya va a haber registros de cuánta plata yo voy a ir facturando. Esto lo recomiendas para estas empresas de persona natural, ¿no? Yo recomiendo el tema de iniciar como una persona natural para efectos de que los impuestos sean más bajos. Para efectos de una sociedad, si requieres una sociedad, tienes un socio y quiere que todo esté legalmente constituido, recomiendo la sociedad de emprendimiento, ya que es una sociedad mucho más accesible y tiene algunos beneficios fiscales, como los que hemos mencionado. Por eso que los recomiendo de esa manera. Sociedad de emprendimiento, ese es el término y directamente uno va entonces, se inscribe en AMPYME. En AMPYME, en el portal de AMPYME, tú colocas todos tus datos. Igual, es un formulario digital, súper bien hecho. Bueno, tiene algunas cositas que se pueden mejorar, pero todo es totalmente digital. Y no tengo que hacer ese otro proceso de la DGI, el aviso de operaciones, ni municipio. Ellos te mandan directamente la inscripción, te mandan tus claves, te mandan el aviso de operaciones y el único trámite que debes realizar es el municipal. O sea que realmente el municipio es un proceso que no se puede evitar. Para que la gente que nos escuche no se puede brincar ninguna parte del proceso. Al final quedamos registrados donde estamos operando, ya sea en la ciudad o en algún municipio en el interior del país o en provincia, para ya estar como legalmente establecidos. O sea que realmente si quiero operar debo cumplir con mis compromisos fiscales. La gente pensaría que no debería hacerlo, pero este escenario que ha ido cambiando después de la pandemia, Robinson, donde cada vez hay más emprendedores y más gente lanzándose o dejando su trabajo de 8 a 5 por hacer realidad su idea de negocio. ¿Cuál sería tu recomendación allí? Porque al final también la gente comienza a hacer este juego, este balance entre mantengo mi trabajo regular, pero ya comienzo a hacer algo de mi propio emprendimiento. ¿Cuál sería como tu recomendación para ir haciendo este paso, no? Pero primero, que haga algo que le apasione realmente, que le guste y que vaya acorde con lo que sea su estilo de vida. Es importante planificarse y tener objetivos que vayan acorde con lo que
realmente quiere lograr. Si quiere realmente pasar de ser una persona asalariada a ser una persona independiente, hay un consejo que yo les doy a mis amigos, a las personas que conozco que son asalariados y que están recibiendo o que le hacen un descuento del impuesto sobre la renta, y es que realicen sus declaraciones porque pueden tener un crédito que les puede ayudar a que no paguen tanto en impuestos sobre la renta cuando constituye su negocio como persona natural. Entonces van generando ese crédito allí y eso les va a ayudar que al momento de pagar el impuesto sobre la renta ya tienen algo, digamos, un poco ahorrado. O sea que para quien está trabajando en una empresa, en una corporación que ya nos descuentan el impuesto sobre la renta, la recomendación sería: hago mi declaración anual y esto ya me va dando una posibilidad de tener un beneficio cuando establezca mi empresa. Es correcto, sí. Cuando establezcas tu empresa como persona natural. Anotado, anotado, porque es importantísimo. La gente no le presta atención a esto porque nos quejamos del fisco, nos quejamos de los compromisos tributarios, pero es que no lo entendemos. Sí, creo que hace falta, aunque te voy a decir algo, la DGI está haciendo un rol educativo bastante fuerte y comprendo que a veces es difícil llegarle a todo el mundo, pero ellos tienen muchas capacitaciones, generalmente están haciendo muchos webinars, tienen tutoriales para aprender a utilizar la plataforma. Creo que están haciendo un buen trabajo. No, ni contar en la comparación de cuando utilizábamos la NIP del 2013, por allá. Es bastante diferente y están haciendo un buen trabajo en esa área. Sin embargo, pues bueno, también hay mucho desconocimiento aún. Bueno, toca educarse y toca aprender, porque al final cuando uno va a emprender o ya quiere establecer una empresa o quiere crecer y quiere hacerla escalable, creo que es el sueño de quizás mucha gente, ¿no? De poder generar, convertir mi pasión en un negocio y que ese negocio me dé esa libertad financiera, que sabemos que es mucho trabajo, que no es solamente un tema romántico e idealizado, hay que trabajar fuerte. Y que muchos de los ingresos, Robinson, durante esos primeros años, no es que me los puedo gastar en mí. No, para nada. Siempre hablando en temas financieros, existe. Lo que pasa es que yo siempre es algo que voy a repetir por creo que todo el tiempo. Y es que primero tienes que planificarte, tener una proyección, quizás un modelo ideal de lo que te gustaría construir. Porque la gente cree que si vende $2, ya eso es ganancia. Y resulta que tiene que pagar los servicios, tiene que pagar el alquiler, tiene que pagar la mercancía, tiene que volver a comprar mercancía. Entonces tiene que estar reinvirtiendo todo el tiempo. Entonces es una rueda. No todo lo que, y si te queda algo, no todo lo que queda debe ser para ti, sino que también debes crear un colchón, también debes crear algo, alguna emergencia, algún imprevisto. Y todo eso se logra con planificación. Ya tú sabes cuántos son tus gastos, tú sabes cuándo tienes que vender, tú sabes cuándo posiblemente te pueda quedar y qué vas a hacer con eso que te queda. Antes de lanzarnos al ruedo, entonces, esta planificación es imprescindible. Tenemos que sentarnos, tenemos que tirar números, tenemos que ver esa proyección y mirarla más a mediano y largo plazo más que a corto. No es que voy a generar una ganancia y ya me volví millonario en la noche a la mañana. No, tengo compromisos. Es correcto, sí. Hay compromisos y todos deben estar establecidos en blanco. Definitivamente la gente que trabaja en finanzas es importante que todo lo tengamos por escrito, porque no queremos sorpresas sobre todo cuando no lo entendemos o ignoramos algunas cosas, algunos conceptos, que es importante porque que sí, si nos lanzamos y de verdad que todos los días te escucha gente: quiero poner esto, quiero hacer aquello, y todo el mundo quiere hacer crecer su negocio y generar dinero de eso, ya sea algo que nos guste o vender algo o distribuirlo, que ahora lo vemos muchísimo porque hay muchas ideas de negocio, cosa que antes no veíamos porque quizás en muchas generaciones atrás la tarea era encontrar un buen trabajo y jubilarte en esa empresa. Es correcto. Sí, ahora, de hecho, estuve leyendo que algunos estudios dicen que la gente está priorizando su propia libertad y la libertad va enfocada más en hacer sus cosas en el tiempo que ellos lo requieren o ellos así lo quieren. Entonces, el crecimiento del emprendedurismo va a ser mucho más constante durante los próximos años. Te quería comentar, antes que se me fuera la idea. Tengo un cliente que es súper inteligente y que me parece que es una recomendación que les puedo dar a todos a través de acá y me parece súper útil. Él me dice: mira, yo no tengo mucho dinero para pagar un servicio mensual. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos una reunión, él paga
por horas y tenemos una reunión cada cierto tiempo y él en esa reunión tiene una lista de consultas que hace durante todo el periodo y en la reunión es para responderle y él allí se lleva anotado todo de cómo funciona cada una de las cosas que él anotó para la reunión. Entonces, él hace todas sus tareas, o sea, yo le pongo tareas y él anota todas sus consultas, anota todas las respuestas y allí se lleva tarea para hacerlo en su negocio. Entonces, creo que es una recomendación que les ayudaría a muchas personas que están iniciando. Es un aprendizaje constante para quien toma esta decisión, como tú dices, ha ido cambiando un poco esa dinámica de trabajar para una empresa versus yo trabajar en lo que a mí me gusta o establecer una empresa para generar esos ingresos adicionales o generar riqueza de algún modo, porque hay que ser claros, todos trabajamos por ese dinero. Esto es lo que te marca que tu negocio sea exitoso o no, es realmente los números. Realmente es lo único, de hecho, es lo único que tienes para saber si estás bien o estás mal. Bueno, y ahí lo vemos en muchas categorías de negocios que abren o cierran, no se mantiene, hay categorías de negocios que están saturadas, y es una cosa que quizás en ese plan de negocios, en ese me lo estoy pensando, deberíamos hacer esa comparación, que está más saturado, dónde tengo oportunidad, hay oportunidad en Panamá para poder que esto crezca o no, o me voy a el entorno digital donde esto se está moviendo un poquito más. Eso todo hay que pensarlo porque quizás me meto en un negocio que voy a poner un ejemplo que no es cierto para mí. Es decir, yo quiero poner una cancha de pádel. ¿Cuántas canchas de pádel hay? ¿En qué sector están? ¿En qué sector están? ¿Qué ofrecen? Sí, ¿cuál es mi ¿Cuál es la propuesta de diferenciador? valor? La propuesta de valor, realmente hay tanta gente practicando pádel en el tiempo. Esto va a durar, es un tema de moda. Correcto. Sí, es cuestión de eso, lo que le llaman el estudio de mercado, básicamente. Pero sí es algo que todos los emprendedores también deben tomar en cuenta. El precio, el lugar donde van a estar, por qué es el lugar donde van a estar. Mira, había un caso súper importante acerca de un tipo que hizo un negocio de hamburguesas. Y el negocio de hamburguesas lo colocó cerca de una parada de buses. ¿Pero por qué lo coloca cerca de una parada de buses? ¿Y por qué abre a las horas que abre? La gente que sale del trabajo sale con hambre, sale con ganas de comer algo. Entonces prácticamente le está llevando la comida a la gente que tiene hambre. Tú le estás llevando, o sea, el producto a la gente que lo está necesitando en su momento. Entonces son estudios que yo te diría que antes de formalizarte, pues ya tengas una idea de cómo va a ser el entorno y la ejecución del negocio. Todos queremos tirarnos al ruedo, pero hay que hacerlo de la manera correcta, de esa planificación, de ese estudio de mercado, de ese benchmark para saber qué está por allí y definitivamente esas proyecciones de negocio que creo que para mí, en mi caso, es lo más complicado porque quizás no lo sé hacer, no soy financista, no soy contador, que nos pasa quizás a la mayoría y debo ayudarme o tomarme de la mano con una persona que me ayude a entender si mi idea de negocio tiene esa proyección o puede ser rentable en el tiempo y además de considerar que debo cumplir estos compromisos y por eso esta conversación contigo hoy, que es qué debo pagar, qué no debo pagar, qué debo considerar, porque al abrir esta empresa o al comenzar a operar debo cumplir con el famoso fisco. Sí, que a veces muchos ignoran y después cuando están a la mitad del negocio se ven enrollados por toda la maraña de situaciones fiscales, de impuestos y de todas las cosas con las que deben cumplir. Y no es que el gobierno tuvo la culpa, sino que eso siempre estuvo allí y se ignoró. Exactamente. Consejo final, Robinson, para aquella gente que nos escucha, que se la está pensando, porque quizás ahora después de esta conversación la gente dirá, bueno, voy a echar 2 pasos atrás, porque no, la cosa no es tan fácil o no parece tan divertida, pero toca hacerlo. Todo emprendedor o toda persona con una empresa empezó por este camino. Sí, es correcto. El tema está más bien en educarse, en buscar a alguien que los guíe, en buscar a alguien que esté dispuesto a ayudarlos, que es súper importante, y utilizar las herramientas. Las herramientas están, como te dije, por ejemplo, ya las inscripciones son más expeditas y son de una forma digital, y la mayoría de las personas que ahorita están emprendiendo saben manejar un computador, y quienes no saben también tienen un hijo que puede ayudarlos, o tienen una persona que los puede ayudar a acceder a estos portales digitales, que ya todo es digital, ya todo es por ahí. Y vamos encaminados más hacia allá. Así que yo sí les diría eso, busquen a alguien que los ayude, que los guíe, que los acompañe. Si no, empezando es difícil tener para pagar a muchas personas
tengan a un contador de planta que los guíe durante una hora de asesoría y le responda todas las consultas que tengan, que se sientan cómodos con él y que también les expliquen acerca de sus declaraciones, que es importante. Ojo, eso es un error bastante común. La gente no conoce ni lo que hay en sus declaraciones y me he encontrado con clientes que me han dicho eso. No sé, yo le entrego todo a mi contador y él se encarga. Y yo les pregunto, ¿tú no sabías que tenías tal cosa en tu declaración? Y ellos ni siquiera se dan por enterado. Así que también es importante que esas cosas las consulten directamente con su contador. Tengan conocimiento de todo lo que se declara a su nombre. Sin duda un episodio de Hiperbólico con muchos consejos y recomendaciones para anotar y cumplir. Gracias Robinson González por toda la información para todos aquellos emprendedores y para quienes tienen ideas de negocios que quieran ejecutar, darle vida y por supuesto tener un éxito financiero. Recuerda que puedes escuchar nuevamente este episodio en Spotify, Apple Podcast, mi canal de YouTube, Audible y Amazon Music. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.